paz del Señor sea con cada uno de los presentes. Que su Santo Espíritu pueda estar con nosotros en esta hora que vamos a abrir su santa palabra. ¿Cuántos traen Biblia? Levanten sus Biblias. Muy bien. ¿Qué versión de Biblia tienen ustedes? King James Version. ¿En qué año fue escrita? 1611, dice la hermana por acá. ¿Quién también tiene Reina Valera en español? Allá también. ¿Qué otra versión tenemos acá? ¿Y cómo llegó la Biblia a nuestras manos? ¿Cómo esas traducciones en inglés y también en español llegaron a nuestra mano? El hermano la compró en la Adventista, pero estamos hablando de la traducción. ¿Cómo llegó la traducción a nuestras manos? Al español, al idioma inglés. La Biblia fue escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. Y también podemos decir que ciertos libros fueron escritos en arameo también. Pero, ¿qué significa la palabra Biblia? Pequeña biblioteca. Muy bien, en una biblioteca, ¿cuántos libros encontramos? Muchos libros. En la Biblia, esa biblioteca pequeña, como acaba de decir una hermana, encontramos 66 libros. El Antiguo 39 y el Nuevo tenemos 27 libros. A eso se le llama Biblia, conjunto de libros o biblioteca santa, porque viene del cielo, porque viene de Dios. Pero, ¿cuándo se comienza a escribir la Biblia? ¿Quién la comenzó? Muy bien, el primer escritor fue Moisés. Y Moisés se cree, y según las investigaciones, que el primer libro escrito fue Job, no fue Génesis. Pero antes de Moisés, ¿qué escritura teníamos? Muy bien, pero antes de las tablas cuneiformes, ¿qué escrituras existían? ¿Cómo se revelaba la palabra? Memorizaba. Ciertamente, hermanos, cuando Adán y Eva caen en pecado, ellos tenían una mente fotográfica, no necesitaban escribir. Ellos no necesitaban guardar información o no necesitaban una computadora. Ellos eran una computadora. Tenían una mente fresca que grababa y memorizaban todas las cosas. ¿Quién fue el que le puso nombre a todas las bestias? Muy bien, menciónenme ustedes el nombre de todas las bestias que existen hoy en día. Muy bien, vamos a un libro. Tenemos que ir a un diccionario, tenemos que ir a una enciclopedia para poder conocer los nombres de todos los animales. Además de eso, hermanos, el ser humano, por ejemplo, la primera profecía que se le dio a Adán y a Eva fue la de Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Todas esas profecías que Dios le dictó, las promesas que Dios le dio a Adán y a Eva, fueron memorizadas y fueron traspasadas a su generación, a sus hijos. Y sus hijos le enseñaban ¿a quién? A sus hijos por generación, hasta que tenemos la primera escritura en el tiempo de Moisés. Pero anterior, hermanos, a Moisés, las sagradas escrituras en papel no existían. Existían en la mente y en los corazones de los padres. La Biblia dice en Génesis capítulo 12 y Génesis 15 que Abraham iba a enseñar a sus hijos después de él
a que guardaran los mandamientos de Dios. Y la Biblia nos habla de mandamientos, leyes y estatutos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 26, versículo 5 dice que Abraham guardó los mandamientos, las leyes y ¿qué más? Y sus estatutos. ¿Y cómo Abraham guardaba tantas leyes y conocía tanto si no tenía nada escrito? Él lo tenía en la mente. Pero en el tiempo de Moisés, Moisés comienza a escribir. Dios elige a un pueblo que se llama Israel, y a ese pueblo a través de Moisés le manda leyes escritas, porque ya la mente, la memoria ya no estaba al 100% como antes. Vamos a analizar algo, un versículo en el libro de Deuteronomios capítulo 17. Deuteronomios capítulo 17 y el versículo 17. Recordemos que Dios establece primeramente sus leyes, sus estatutos al pueblo de Israel a través de Moisés y le entrega el libro a Moisés, y Moisés guarda el libro y lo enseña al pueblo durante su vida. Pero después quien enseñaba era Josué y los sacerdotes que trabajaban en el santuario. Posteriormente tenemos la vida o el tiempo de los jueces, y después de los jueces vienen los reyes. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Muy bien. Pero ya de antemano, en el tiempo que Moisés escribe las leyes que Dios le dictó, vamos a leer qué le había dictado el Señor. Versículo 17, Deuteronomio 17, 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, hablando de las leyes de los reyes, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 18. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí, el rey, ¿verdad? Escribirá para sí, ¿qué cosa? Un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué tenía que hacer el rey? Sacar una copia de la ley, transcribirla. Y eso era, hermano, manuscrito. Tenía que hacerlo a mano porque no había computadora, no había máquina de escribir. ¿Cómo se le llamaba a esos que transcribían en el tiempo antiguo, antes que existieran las máquinas? Los escribas. Encontramos en el Nuevo Testamento los escribas, los fariseos. ¿A qué se dedicaban los escribas? ¿Quién era un escriba famoso? Esdras. Amén. Y esas personas, hermanos, tomaban la paciencia de traducir todos los escritos de la ley. Ahora, ¿cuántas personas había en el pueblo de Israel cuando Dios dio la ley? Cuando dio Dios estos mandamientos. Aproximadamente 2 millones de personas. ¿Cuántas copias entonces tenían que sacar a mano? ¿Cuándo iban a terminar? Ciertamente era bastante difícil. Por eso el pueblo se congregaba y Moisés enseñaba. No sé cómo hacía Moisés para instruir a tanta gente, pero él había escogido a líderes por tribu, y a esos líderes él le enseñaba, y esos líderes enseñaban a cada una de sus tribus. El pueblo de Israel fue un pueblo demasiado ordenado, pero estaba escrito en la ley que el rey, antes de sentarse en el trono, tenía que sacar una copia de la ley para poder juzgar al pueblo, para enseñar al pueblo. ¿Cuántos padres de familias hay aquí? ¿Quiénes son los reyes de la casa? ¿Cuál es el mandato ahora de Dios para cada uno de los padres de familia? Lo mismo, tomar una copia de la ley, tomar una copia de este libro y enseñar a sus hijos. ¿Estando dónde?
Según el libro de Deuteronomio capítulo 6, dice, estando en el camino, las escribirás en los postes, en las puertas de tu casa, las atarás como frontales y se las repetirás a tus hijos en todo tiempo. Pero la manera en que se enseñaba la Biblia, la palabra en aquel tiempo, era a través de los cantos y a través de la repetición. Y esos cantos, hermanos, eran cantos hermosos, eran cantos que agradaban el corazón, a los niños les gustaba y ellos podían aprender de memoria salmos enteros, leyes enteras, de la manera más fácil o más bonita. Pero muy bien, hoy vamos a hablar, hermanos, un poco de la traducción bíblica. La Biblia se tradujo en hebreo, en el original que escribió Moisés, los profetas, pero ¿ustedes han escuchado de la Biblioteca de Alejandría? Muy bien, vamos a hablar un poco de la Biblioteca de Alejandría. Cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia y luego regresan de Babilonia a Israel, después viene otro imperio de Babilonia. Después de Babilonia, ¿cómo se llama el imperio? Medos persas. Después de los medos persas, muy bien. El imperio de los griegos, de Grecia, es un imperio donde renació mucho el conocimiento de la filosofía, el estudio de las matemáticas y las ciencias comenzaron a incrementarse en ese tiempo. ¿Quién era el dirigente de los griegos? Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno tenía 4 generales, ¿verdad? Pero cuando Alejandro Magno muere, él deja a cargo a sus 4 generales. Entre ellos nos vamos a centrar en Ptolomeo, que estaba dirigiendo la parte de Egipto. Ptolomeo queda organizando y dirigiendo esa parte, y en ese tiempo se manda a construir una de las bibliotecas más grandes del mundo en ese tiempo, la Biblioteca de Alejandría. Y como la ciencia estaba aumentando en ese tiempo, la gente, muchas gracias hermano, la gente de mucho estudio se les había pedido una copia de sus manuscritos, de sus escritos, que lo trajeran y lo guardaran en la Biblioteca de Alejandría. Así sería perpetuado los escritos de matemática, de física, de fisiología y de todas las ciencias. Pero en el tiempo de la dinastía ptolomaica, en ese tiempo se dieron cuenta de que faltaba un escrito, que habían libros de todas las ciencias, pero no tenían una copia de la Biblia. Entonces, no Ptolomeo el general, sino el hijo del general Ptolomeo, manda a Jerusalén a traer copistas o personas que traduzcan la Biblia del hebreo al griego, que era el idioma oficial en ese tiempo. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Así que una de las Biblias más famosas que tenemos ahorita es el griego y el hebreo. No existía Nuevo Testamento porque estamos hablando, gracias hermano. Estamos hablando, hermanos, solamente del Antiguo Testamento porque estamos en el año 331 antes de Cristo. Faltaban todavía 330 años para que Jesús naciera. Estamos hablando que todavía habían ciertas partes del Antiguo Testamento que no habían sido también escritas. Muchas gracias, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 3 al 5.
Segunda de Pedro capítulo 2, el versículo 3 al 5. Vamos a leer solamente el 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero nada más, hermanos, hacer una breve recopilación de información de lo que Pedro escribe. En el libro de Jeremías capítulo 20, Jeremías surge en el imperio de Babilonia. Quiero regresarme solamente un poco más atrás. En el libro de Jeremías capítulo 20, Jeremías maldice el día de su nacimiento por predicar la palabra de Dios. Y Jeremías dice: maldito el día en que yo nací, maldito el varón que dijo, que del vientre de mi madre cuando nací, que dijo, varón es nacido, porque solamente he venido a ver angustia y sufrimiento a esta tierra. Por causa de la palabra, hermanos, los profetas fueron apedreados. Y por causa de la palabra, los profetas fueron aserrados, fueron perseguidos como Elías. Así que no es fácil, hermanos, traer la palabra. La Biblia que nosotros tenemos ahora en nuestras manos es una Biblia, hermanos, que ha sido puesta en nuestras manos a través de mucho sacrificio y derramamiento de sangre de gente fiel que sirvieron al Señor. Y si trajéramos toda la sangre de esas personas que sufrieron para que hoy tengamos la Biblia en nuestras manos, llenaríamos más de una piscina de sangre. ¿Qué precio tiene la Biblia, hermanos? La palabra de Dios. La sangre de los fieles. Así que este emperador Ptolomeo en el tiempo, la Biblia, hablando de Pedro, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y de este texto quiero centrarme también en lo que voy a exponer posteriormente. ¿Qué es lo que van a hacer de nosotros? Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En otras palabras, harán negocio con nosotros, nos venderán. ¿Quién vendió a Cristo Jesús? A Judas. Judas vendió a Jesús. ¿Por cuánto? Muy bien. ¿Y cuántas personas ávaras hemos encontrado en la Biblia que vendieron su alma por un poco de dinero? Ese es otro tema. La librería de Alejandría que se mandó hacer, cabían aproximadamente 900,000 rollos. Aproximadamente 1,000,000 de rollos de libros. No podemos decir libros porque no existían, sino rollos o pergaminos. Y estaba organizada de una manera que se podían encontrar cada uno de esos libros. Así que este de Ptolomeo se llamaba, déjenme ver, Filadelfo. Ptolomeo II Filadelfo de Egipto, en el año 285, él manda a traer copistas de Jerusalén que entendieran el hebreo y el griego y los trae a la biblioteca para que traduzcan el Antiguo Testamento al griego. Y a esa Biblia se le llama la Septuaginta, porque se cree que enviaron, ¿cuántas tribus habían en Israel? 12 tribus. Y se cree que mandaron a traer 6 personas de cada tribu. 6 eruditos de cada tribu. Entonces 12 por 6. ¿Cuánto es 12 por 6? 72. Pero se le llama Septuaginta o 70. La Biblia de los 70 porque se redondea en 70. Fueron 70 copistas que trajeron de Jerusalén a Alejandría a copiar las Sagradas Escrituras al griego. ¿Y cómo tenían que hacerlo?
a mano. Una traducción, un trabajo demasiado arduo. Así que la primera traducción que encontramos en las Sagradas Escrituras es al lenguaje griego, del lenguaje original que estaba en hebreo. Así que la primera traducción la encontramos al griego y fue puesta en la biblioteca de Alejandría. Muy bien. Ahora que tenemos nosotros el Antiguo Testamento en griego y en hebreo, ya después de nuestro Señor Jesucristo, se comienza a traducir la Biblia a otro idioma, al tercer idioma, que fue al latín. Y ahí nosotros encontramos la primera Biblia, que se le llama la Vulgata Latina. La palabra Vulgata viene del vulgo, la lengua del vulgo de ese tiempo. La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV, en el año 382 después de Cristo, por Jerónimo de Estridón. Fue encargada por el Papa Dámaso I 2 años antes de su muerte, y las traducciones del Antiguo Testamento provenían casi todas de la Septuaginta griega. En otras palabras, que Jerónimo no utilizó el hebreo, sino la copia en griego que se había traído a Alejandría. Nos damos cuenta, hermanos, que la biblioteca de Alejandría fue quemada, fue destruida. ¿Ustedes han escuchado esta gran reina, la última de la dinastía de los Ptolomeos? Se llamó Cleopatra. ¿Han escuchado, han visto ustedes la película de Cleopatra? Pues ella venía de la dinastía Ptolomea, de uno de los generales de Alejandro Magno el griego, de Grecia. Así que la Vulgata Latina, la Biblia Vulgata Latina, se traduce del griego al latín. Las traducciones del Antiguo Testamento provenían casi todas de la Septuaginta. Casiodoro de Reina, ahora tenemos nosotros la Biblia Casiodoro de Reina. ¿Qué sucede, hermanos? Que ahora tenemos la Vulgata Latina, tenemos el griego, el Antiguo Testamento, y también el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y tenemos el Antiguo Testamento en hebreo. Casiodoro de Reina traduce y edita la primera Biblia completa al español en el año 1569. ¿Pero quién era Casiodoro de Reina? No era un sacerdote, era un monje, no había llegado al sacerdocio. Y este Casiodoro de Reina estaba en un no convento, sino que se le llama, otra palabra, en un monasterio. Y él se da cuenta de la verdad de la Biblia y se escapa de ahí, porque se dieron cuenta que él ya estaba predicando de la Biblia, de la verdad que estaba en las Sagradas Escrituras. Así que él comienza a huir a diferentes países y llevaba la traducción en sus manos. Llegaba a una ciudad, a un pueblo, a un país, y le daban persecución, tenía que huir a la otra. Y durante 12 años lo persiguieron, no lo pudieron encontrar, porque si lo encontraban lo mandaban a la Santa Inquisición, a la muerte. Así que la Biblia que nosotros tenemos ahora en español, que se llama Reina Valera, esa Biblia, hermanos, ya de antemano estaba sufriendo persecución. El papado no quería que la Biblia no se tradujera a la lengua del vulgo, a la lengua de la gente, que la gente no pudiera leer la Biblia. Y el que lo encontraban con una Biblia en su idioma, lo decapitaban o lo mandaban a la hoguera. Así que Casiodoro de Reina traduce y edita la primera Biblia en 1569.
Casiodoro había huido a España por causa de la Inquisición y tomó refugio en muchos lugares de Europa. Y por 12 años él tuvo que traducir las Sagradas Escrituras en el exilio o fuera de su pueblo. Así que la Biblia ya estaba condenada por la Inquisición. Las traducciones bíblicas estaba condenada por la Inquisición. Tenía que permanecer en el idioma original, hebreo, griego, arameo y latín, que era la lengua oficial de Roma. Casiodoro de Reina la traduce en 1569 y Cipriano de Valera la revisa en el año de 1602. Por eso la Biblia que nosotros tenemos se llama Reina Valera, porque lleva los dos apellidos de ellos: Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Reina Valera, por eso se llama Reina Valera. Pero la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina no se llamaba conforme a su nombre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba la Biblia del oso. Porque la Biblia, en la pasta, en la parte frontal de la Biblia, tenía un oso tratando de alcanzar un panal de miel, dando a conocer el deseo del oso por alcanzar ¿qué cosa? La miel. Y la Biblia compara la miel como ¿qué? Como la palabra de Dios. Así que se llamaba la Biblia del oso. Tenemos, hermanos, en España, en el año 1553, esta es una joya. De hecho, el pastor Larry Watts está reproduciendo esta Biblia. Se llama la Biblia de Ferrara. ¿Saben ustedes la historia y el origen de la Biblia de Ferrara? La Biblia de Ferrara fueron unos judíos que vivían en España, judíos sefarditas, y estos hombres que vivían en España llevaron a cabo una traducción del griego y del hebreo al español, porque estos judíos querían conocer las Sagradas Escrituras en su propia lengua. Y ellos vinieron y la tradujeron. Y esa Biblia se le llama la Biblia de Ferrara. Nuestro hermano Larry Watts tiene las copias y él está reproduciendo esa Biblia. Así que esta Biblia también se estaba traduciendo en el año 1553. ¿Qué les recuerda esa fecha, hermanos? Que aproximadamente en los años 1500 se estaba traduciendo la Biblia al alemán, se estaba traduciendo la Biblia al inglés, se estaba traduciendo la Biblia al español. Durante los años 1500 las traducciones bíblicas se estaban dando en diferentes idiomas para que se cumpliera lo que Cristo dijo. Será predicado el evangelio ¿a dónde? En todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Después de los años 1500 las traducciones bíblicas vienen dándose, hermanos, en diferentes idiomas y hasta el día de hoy tenemos más de 2000 traducciones. 2000 diferentes lenguas traducidas. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Cómo de una región y de un pueblo tan pequeño como Israel se viene cumpliendo la profecía paso a paso, donde el Señor Jesucristo dijo que su palabra iba a llegar hasta los confines de la tierra. Vamos a leer Mateo capítulo 5, el versículo 10. En el Sermón del Monte el Señor Jesucristo da la bienaventuranza y dice Mateo 5:10: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. ¿Quiénes son bienaventurados, hermanos?
aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros estamos buscando un reino, ese reino tiene cosas justas establecidas, tiene leyes buenas, mandamientos agradables que son buenos para el ser humano. Pero en este mundo no va a ser bienvenido este reino, hermanos. Y es el reino que estamos buscando nosotros, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que nos viene por buscar la justicia y este reino? Persecución. ¿Fue perseguido nuestro Señor Jesucristo? ¿Los profetas? Si comenzamos a mencionar los profetas, ¿cuántos fueron perseguidos? Si mencionamos Hebreos capítulo 11, ¿de qué nos habla Hebreos 11? ¿De la fe de quiénes, hermanos? De aquellos que pregonaron la palabra de Dios. Y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios ensangrentada por los mártires del antaño, del tiempo antiguo, y nos estamos preparando para la última persecución final. ¿Cuántos están preparados? Casiodoro de Reina pasó 12 años siendo perseguido para que nosotros hoy tuviéramos la Biblia traducida al español. Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 10 dice: por eso me regocijo en debilidades. Si quieren, hermanos, toman nota o les doy copia de esto, pero a mí me encanta leer estos versículos. Y oigan lo que dice: por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Quién decía eso? Y el apóstol Pablo en una ocasión llega a una ciudad: vengo a presentarle al Señor Jesucristo y nosotros tenemos piedra para ti. ¿Y qué hicieron con él? Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon afuera y pensaron que lo habían exterminado, que lo habían matado. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Pablo al ratito, parece que de seguro lo desmayaron. ¿A cuántos de ustedes le han pegado una pedrada? ¿Le han dado una pedrada? Y las pedradas de los judíos, hermanos, que estaban prácticos, estaban listos para apedrear a la gente, no crean que eran 2 pedradas, eran lluvias de piedra. Así que lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y Pablo seguro se desmayó, pero luego dice que se levantó, se sacudió el polvo y volvió a entrar a la ciudad. En otras palabras, aquí vengo otra vez. Interesante, hermanos. ¿Estamos nosotros preparados, hermanos, para recibir una pedrada? El Espíritu Santo nos dará el poder. No estamos preparados individualmente. Como humanos no podemos soportar esa prueba. Pero el amor de Cristo en nuestros corazones nos constriñe. El amor de Cristo en nuestros corazones nos lleva a sufrir por causa de Cristo. Juan capítulo 15, el versículo 18 dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí primero. Si nos aborrecen a nosotros, ¿están aborreciendo a quién? ¿Por causa de qué? De la palabra. Por causa de la Biblia, hermanos. La Biblia que nosotros colgamos en nuestras manos, colgamos en nuestros bolsos, tiene un precio infinito. Pero muy pronto ya no va a tener valor. Porque cuando se termine la gracia, se cierre la puerta de salvación allá en el cielo, ya la Biblia escrita no tendrá ningún valor. Ya va a ser cualquier papel. Porque las profecías, 2 de Corintios capítulo 13, que habla del amor, ¿el amor es qué? Es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Al final de Corintios, vamos a leer, hermanos, ese capítulo al final.
Segunda de Corintios capítulo 13, Primera de Corintios, perdón. Capítulo 13. Dice en el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué es lo único que va a permanecer en el tiempo final de la historia? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Leamos el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero ¿qué van a terminar? Dice, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, los idiomas, ya no van a haber más idiomas. ¿Y qué más se acabará? La ciencia se acabará. ¿Van a existir abogados en el cielo? ¿Van a existir enfermos en el cielo, en la cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Van a haber enfermos, hermanos? ¿Van a haber hospitales? ¿Van a haber policías? ¿Van a haber jueces? ¿Abogados? La ciencia se acabará. Y ya no vamos a andar en carros de esto, hermano. Vamos a andar en carros de fuego. La ciencia que Dios tiene es más que la ciencia terrenal. Así que la ciencia se acabará, las profecías se terminarán, ya no tendrá valor la Biblia, pero hoy sí tiene valor. Y debemos de aprovechar el tiempo. En el libro de Romanos 8:35 dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, el peligro o la violencia. Y Pablo sigue diciendo en los próximos versículos, estoy seguro de que ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Así que Primera de Corintios capítulo 13 es un capítulo que debe de estar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por causa del amor, dice Pablo, por causa del amor a Cristo lo he dejado todo y lo tengo por basura, por alcanzar a Cristo. ¿Por qué creen ustedes que el pastor dejó Venezuela y se vino a predicar y a trabajar aquí con su esposa? ¿A quién les predica el pastor aquí? ¿Qué quiere el pastor con toda la iglesia de Huntington Park? Que todos sean salvos. Y el pastor va a visitar al hermano y tiene que solucionar el otro problema y tiene que orar por la hermana. Hermanos, ¿cuál fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo? El pastor de los pastores, Cristo Jesús, ¿cuántas veces visitó a las almas, a los pueblos, a las ciudades? Y el apóstol Pablo, hermanos, dice Pablo, nos cansamos, padecemos hambre, persecución, ¿por causa de quién? Por causa de las ovejas, por causa de Cristo, por causa de su palabra. Y la Biblia dice que debemos de tener en alta estima a los pastores, hermanos, porque ellos han dejado todo y están trabajando en el ministerio de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Quiénes van a ser perseguidos? Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lucas 6:22. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. ¿Qué van a hacer con el pueblo de Dios, hermano?
Vamos a ser avergonzados y desprestigiados. Pero ¿qué dice el cielo? Dichosos, bienaventurados son ustedes. Sean fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Hoy la Biblia la están tomando para prosperidad, para dinero, para hacerse rico. Y ese no es el propósito de las Sagradas Escrituras. Es un propósito más alto, hermanos. Es el propósito de la salvación para nuestras vidas. Romanos 12:14 dice, bendigan a quienes los persiguen y bendigan y no maldigan. Les aseguro, respondió Jesús en Marcos 10:29 al 30, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado ¿qué cosa? Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. ¿Qué estamos dejando por causa de Cristo, hermanos? Está bien que no dejemos la casa, que no dejemos la riqueza, que no dejemos las ganancias terrenales, pero dejemos el pecado, hermanos. Porque el pecado es una abominación delante de Cristo. Es una hediondez delante del cielo. Podemos tener nuestros hogares en felicidad, en armonía, en paz, delante del cielo y delante de los hombres. Pero si nosotros, hermanos, tenemos el pecado en nuestra vida y no vamos al Cordero para que nos lave, no podemos ser llamados cristianos, hermanos. Es el tiempo de que Cristo está purificando las almas en el santuario del cielo. Es el tiempo que Cristo está limpiándonos ahorita, porque nos tiene un reino de justicia. Y a ese reino solamente entrarán personas dignas y puras y guardadoras de verdades. El pastor Neptalí el sábado pasado decía en el tema del sábado que solamente aquellos que alcancen el carácter de Cristo, el carácter perfecto de Cristo, alcanzarán salvación. Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces debemos de morir a lo terrenal, hermanos. Las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos debe de ser el libro de los libros para nosotros. No novelas, no revistas, no películas que no tienen, que nos hacen perder el tiempo, sino la Biblia, hermanos. Por eso el canto que estábamos entonando dice, Santa Biblia para mí eres ¿qué cosa? Un tesoro aquí. Tú me dices lo que soy. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Quieren cantarlo? Ahora al final vamos a cantarlo. En el Salmo 31:1 dice el salmista David, mi vida entera está en tus manos, oh Señor, líbrame de mis enemigos y perseguidores. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces esas traducciones que hicieron estos grandes hombres que fueron perseguidos, fueron traducciones para que nosotros la tengamos en las manos y tengamos la advertencia del cielo, que tengamos cuidado porque tenemos un enemigo que nos está rondeando. La Biblia es una advertencia. ¿Cuántos de ustedes conocen las leyes de California? Las leyes de tránsito, del freeway, de los semáforos, de la velocidad, los signs, las señales de tránsito. ¿Y cuántos de ustedes las transgreden? ¿Y qué pasa si hay un policía más adelante? ¿El policía le pone un ticket o le da un warning? ¿Le da una advertencia, sí o no? No, le pone un ticket de una vez. Porque ya ha sido, ¿qué cosa? Ya ha sido avisado anteriormente, ¿sí o no?
Ya se le había advertido. Dios nos advierte en su santa palabra que tenemos un enemigo astuto, hermanos. Tiene 6,000 años de conocer a la raza humana. Es el mayor psicólogo. Conoce la mente, conoce nuestras debilidades. No duerme. Y por eso en las Sagradas Escrituras dice el Señor Jesucristo: velad y orad, escudriñad las Escrituras. Pero ¿saben qué, hermanos? Da tristeza. Cuando nosotros leemos el deseado de toda la gente, en el primero y segundo capítulo del deseado de toda la gente dice, un niño nos es nacido, creo que se llama el capítulo, si mal no recuerdo. Habían venido unos reyes del oriente que habían escudriñado las Escrituras, y estos reyes del oriente habían viajado desde lejos y sabían que la hora del nacimiento del Mesías estaba llegando, y fueron guiados por una estrella. Esa estrella era una comitiva de ángeles. Y saben, hermanos, que se cree que estas personas, estos reyes del oriente, eran griegos y que habían leído las Sagradas Escrituras, la traducción de la Septuaginta, de la primera traducción que se hizo en la biblioteca de Alejandría, que ellos tenían una copia y habían escudriñado esa Biblia que les había llegado a Grecia. Y se cree que ellos eran griegos y que habían escudriñado esos pergaminos. Entendieron la profecía, comenzaron a marchar hacia Jerusalén y llegaron al pueblo de Israel. Y hacen la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? El que las Escrituras dice que ha de nacer aquí. Y el pueblo judío dice: ¿cuál? ¿Cuál rey de los judíos? Estaban dormidos en delitos y pecados. No estudiaban ni conocían las profecías. Estaban absortos en otras cosas. Y cuando los ángeles vinieron a Jerusalén, los ángeles pensaron, hermanos, que el pueblo que tenía el original, las Sagradas Escrituras, los ángeles pensaron que todo Jerusalén iba a estar con las luces encendidas, cantando hosana y alabanza, porque la profecía estaba por cumplirse. Y los ángeles llegan y estaba en pura oscuridad el pueblo de Israel, durmiendo, las luces apagadas. Y los ángeles se devuelven con una vergüenza. Y solamente unos pocos sabios que vinieron del oriente y unos pastorcitos que a medianoche estaban meditando en las profecías, que estaban allá en las colinas cuidando ovejas, fueron los únicos que estaban meditando en el nacimiento y en el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. El resto del pueblo estaba dormido, ignorando las Escrituras. Y cuando Cristo les dijo: ustedes erran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo las Sagradas Escrituras nosotros, hermanos? Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántas horas trabajamos al día? ¿Cuántas horas extras, hermanos, para más dólares, más plata? Decimos: bueno, ya terminamos nuestras horas normales y ahora quiero hacer unas 4 horas de extra para ganarme unos cuantos dólares más. Y ciertamente, hermano, hay que trabajar, ¿verdad? Para comer y tener dinero y las cosas necesarias para vivir. Pero también dice la Biblia que debemos de trabajar, ¿por qué? Por el reino de los cielos. No crean, hermanos, que el trabajo es solamente del pastor. No. Y el pastor tiene que ir a hacer este estudio y el otro y allá. Y nosotros también. No crean, hermanos, de que el trabajo es solo del pastor, es de todo el pueblo. Y nosotros como unidos, como un solo pueblo, hermanos. ¿Han visto las hormigas? ¿Ustedes creen que en el enjambre de hormigas solamente trabaja una animalita? ¿Cómo miran las hormigas ustedes?
¿Y qué dice la Biblia, hermanos, de las hormigas? Mira la hormiga, oh perezoso, que prepara, ¿qué cosa? La comida para el invierno. Ustedes ven las abejas que hacen la miel. ¿Solo trabaja una o están organizadas, hermanos? ¿Y el pueblo de Dios, hermanos, está organizado? Amén, está organizado también. Y tenemos que hacer obra misionera. En el hospital, en la policía, si nos llevan presos por un ticket, por andar transgrediendo las leyes. Tenemos que decir, hermano, soy cristiano, transgredí la ley, soy culpable, pero vea, aquí también tengo que dejarle algo. Le dejo un volante, un libro. Si vamos a un restaurante, llevemos volante. Ahí al mesero, a alguien. ¿Saben que el hermano Raúl Escobar lo echaron preso en México, hermano? No recuerdo por qué fue. Y estuvo preso. Y estando preso, se ganó el carcelero, el que cuidaba la cárcel. Y en una ocasión estuvimos en un congreso allá en Chiapas, en México. Y me dice, Henry, ven para acá. Te voy a presentar a mi carcelero, me dice. Y me lo presentó y me dice, yo soy el carcelero de Raúl Escobar y ahora soy el que cuido las puertas de la iglesia, soy diácono del Señor. Qué bonito, hermanos, va a ser cuando nosotros le predicamos la Sagrada Escritura a las personas. Y esas personas, dice que la palabra que nosotros sembramos no irá vacía. Y quizás esa persona que nosotros le sembramos la palabra de Dios no la vamos a volver a encontrar en esta tierra. Pero esa persona se llevó sembrada la palabra. Y en el reino de los cielos, el conflicto de los siglos, en la parte final dice que van a haber sorpresas, hermano. Cuando vayamos entrando por las puertas de la ciudad, algunos te van a tocar la espalda y te van a decir, gracias por aquellas palabras bondadosas que me hablaste. Gracias por aquella oración que hiciste por mí. Si no hubiese sido por aquella oración o aquellas palabras que me dijiste, nunca hubiera contemplado a Dios en su hermosura. Así que, hermanos, Dios nos ha dado lengua y boca para que nosotros hablemos. Hubo un hombre que se le llamó el príncipe de los predicadores, que se llamó Charles Spurgeon. Hay varios libros de él. Y tiene muchas frases, entre ellas él dijo, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. ¿Entendieron esa frase, hermanos? ¿Cómo nosotros alumbramos entonces? Por nuestro testimonio, por nuestra vestimenta, por nuestras palabras, por nuestro trato hacia los demás, hacia nuestros seres queridos. Y Charles Spurgeon era el príncipe de los predicadores. Cuando él iba a predicar tenía 12 personas debajo de la iglesia, en el sótano, orando. Y él se metía 1 hora antes de predicar, de subir, comenzaba a orar. Y decía, Señor, tu palabra que va a ser predicada hoy no es mía, sino tuya. Y este hombre, hermano, tuvo éxito porque era un hombre de oración. Y dice, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Y tú eres la luz del mundo. Así que, hermanos, tenemos que brillar. Y la luz, dice el Señor Jesucristo, no se pone debajo de la mesa, sino arriba para que alumbre toda la casa. Así alumbre pues vuestra justicia delante de los hombres. La Biblia que nosotros tenemos, hermano, cuando vayamos a tocarla otra vez, estamos tocando sangre de gente fiel. Por causa de ellos, de su muerte y de su sangre derramada, nosotros ahora tenemos su palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por el esfuerzo que hicieron ellos. Y ahora por nuestra predicación, por nuestra vida entregada para Cristo y por Cristo, y si nuestra vida, nuestra sangre va a ser derramada también, otras almas van a alcanzar la salvación.
Así que si somos de Cristo, hermano, vamos a hacer luz para otras personas y salvación para otras personas. Que Dios nos pueda bendecir. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos y el Señor nos pueda bendecir hoy y siempre. Amén. Gracias a Dios por este mensaje tan hermoso y también a nuestro hermano Henry por traernos hoy. Vamos a cantar el mismo himno. ¿Sí? Vamos a cantar el himno 273. 273. De hecho, hermanos, si me quieren recordar algún día, este es mi himno favorito. Santa Biblia para mí. 273. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar